Siguiente. Nuestra herencia glucémica. Hablar de índice glicémico es remontarnos a nuestra infancia, a nuestras tradiciones y a nuestro pasado. La comida mexicana no siempre se ha referido al maíz y a las tortillas. La comida desde tiempos antiguos se ha estigmatizado y otras veces se ha prohibido. Las antiguas civilizaciones mayas, aztecas, los chinos, los egipcios consideraban la alimentación como tributos y la comida tiene un gran valor. Las especies y los frutos, el ganado, es parte del comercio y de la economía mundial. Pero ello podemos encontrar especies nativas de cada región y especies híbridas. El comer es una tradición, una necesidad o una adicción. ¿Tú qué opinas? ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál ha sido tu enlace con los alimentos? La siguiente. La humanidad se ha enfrentado a enfermedades que se rigen por la microbiota y a los cambios conforme a las décadas. La disbiosis se ha asociado a una serie de trastornos gastrointestinales causando endemias, epidemias y sobre todo pandemias, que lo vivimos en la última etapa. En 1999 se ocasionó una epidemia por cólera. En el 2000, por ejemplo, una epidemia por rotavirus que atacó únicamente a los bebés, a los niños, a los infantes. En el 2020 iniciamos con una pandemia por un coronavirus. Entonces, a todo este conjunto de trastornos gastrointestinales se les llama disbiosis. La siguiente. Los conceptos sobre la microbiota. La microbiota es un conjunto de microorganismos vivos en un nicho ecológico determinado, es decir, en ciertas partes localizadas. El microbioma es un conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolitos, la reacción que genera estos microorganismos. Y la disbiosis es la alteración de la microbiota intestinal y a la respuesta adversa del hospedero a estos cambios. Es decir, la reacción que tiene nuestro cuerpo al estar en contacto con bacterias por un largo periodo de tiempo. La siguiente. El microbioma humano son microorganismos, los genes y los metabolitos. Gastrointestinal, lo podemos encontrar gastrointestinal, genitourinario, respiratorio y en la piel. Entonces, cada vez que nosotros requerimos un estudio para catalogar qué tipo de microorganismos está alojado en nuestro cuerpo, podemos encontrar obviamente en flora gastrointestinal por un estudio de copro, genitourinario por un examen de orina, respiratorio por una prueba de esputo o de cultivo faríngeo, y en la piel a través de cultivos de tejido o de piel. Metagenoma es un complejo formado por el material genético del microbioma del hospedero, es decir, la reacción que genera y al estar en contacto con los microorganismos. La metagenómica es el análisis del material genético de las bacterias directamente de una muestra de estudio para poder analizar, obviamente, su código genético. La siguiente. Y vamos a hablar un poquito de ciencia, porque a través de la nanobiotecnología y de la evolución de la ciencia, que a través de 40 años de evolución, hemos avanzado en este estudio de la genética de los microorganismos. Es decir, la metacristómica es el estudio del ARN total transcrito. ¿Qué es el ARN? Es el código genético que también lo tienen las bacterias y los virus, que por eso pueden llegar a una replicación o a cambiar algunos de sus conceptos para volverse más fuertes, para convertirse en transformarse en otro tipo de microorganismo más poderoso. La metaproteómica es el estudio de las proteínas. ¿Y qué tiene que ver la metaproteómica? Este estudio se basa específicamente en cómo se replican, ya sean los virus o las bacterias, que únicamente lo que hacen es consumir la proteína que tiene el hospedero. Nosotros como seres humanos, ellos consumen nuestras proteínas. La metabolómica es el estudio de los perfiles metabólicos del ARN y del ARN mensajero. Entonces,
Este estudio se encarga de clasificar por categorías y por perfiles a cada microorganismo, ya sea que ya lo habíamos tenido en nuestro cuerpo o algún microorganismo nuevo. La siguiente. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver la metagenómica, la disbiosis, la microbiota? Tiene muchísimo que ver con algunos trastornos, algunas enfermedades, por ejemplo, con el índice glicémico de los alimentos, con el síndrome metabólico, con ser paciente diabético, con ser paciente con sobrepeso, con obesidad. ¿Y qué es el índice glicémico y cómo interfiere en pacientes diabéticos y con síndrome metabólico? El índice glicémico es la medida proporcionada a la información qué tan rápido aumentan los niveles de azúcar en la sangre en la ingesta de determinado tipo de alimento. En algunas dietas se han propuesto alimentos con cierto contenido glucémico para controlar o modificar algunas enfermedades cardiovasculares, algunos trastornos de pacientes diabéticos, algunos tipos de cáncer, de lupus. Por eso se clasifica el índice glicémico de cada alimento. El índice glicémico es mayor cuando los alimentos no contienen fibra. Esto es que se dirige rápidamente a glucosa, de la glucosa se dirige rápidamente a sangre. Esto es como si tomáramos un jugo. Al quitar la fibra de cualquier tipo de alimento, ya sea cítricos o frutas, al quitar la fibra que lleva cualquier fruto, estamos tomando exclusivamente el zumo, el concentrado. Y este concentrado es totalmente el índice glicémico. Y vamos a una clasificación. Índice glicémico alto es un alimento causando un aumento rápido de la glucosa en sangre. Por ejemplo, un aumento del 70% de glucosa en sangre. Un índice intermedio son alimentos que causan un incremento de medio a moderado de glucosa en sangre, es decir, entre un 55 y un 69% de aumento de índice glicémico. Y un nivel bajo son alimentos que en su absorción es lenta, pero aumentan un 53 a un 55% de glucosa en sangre. Es decir, si un paciente realmente despierta o amanece y al despertar inmediatamente se checa sus niveles de glucosa por una prueba en sangre, y esta prueba tenemos un resultado a lo mejor de 150, de 170, más a lo mejor un desayuno con índice glicémico alto, es decir, a lo mejor un jugo de naranja que incrementa un 70%, entonces este paciente en 10 minutos va a tener un resultado aproximadamente de 200 a 250 miligramos sobre decilitro de glucosa postprandial después de haber tomado un jugo de naranja, por ejemplo. La siguiente. ¿Cuáles son los factores que pueden representar un riesgo para desarrollar diabetes? Primero, obviamente, la genética, la herencia familiar y los antecedentes familiares. Y aquí los antecedentes familiares son directamente hacia la mamá. ¿Qué genética tiene la mamá? Esa genética es la que va a rebotar o a repercutir en el metabolismo de cada ser humano. La segunda, obviamente, es una modificación en la dieta o los hábitos alimenticios que tenga esa persona. No importa que tenga ya la información genética, depende el 70% de la dieta que ese paciente pueda llevar. El exceso de azúcares, el exceso de carbohidratos, el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, o por ejemplo algunos cofactores, por ejemplo como el alcoholismo, el sedentarismo y sobre todo el tabaquismo. Entonces, ¿qué va a llevar el conjunto de este paciente a un síndrome metabólico y posteriormente a ser un paciente diabético? La siguiente. ¿Qué es la fisiopatología de la diabetes? Primero tenemos el efecto de la glucosa consiste en la liberación de la mayor cantidad de insulina por el páncreas cuando es un estímulo gastrointestinal. Pero cuando este paciente ya tiene algunas alteraciones metabólicas por la cual requiere insulina, estarse aplicando insulina durante dosis por la mañana o por la noche, este estímulo endovenoso
tenemos unas enzimas llamadas sincretinas que se forman obviamente en el intestino. Y estas sincretinas, al liberarse obviamente solo la insulina que se está aplicando, no se tiene la misma respuesta de saciedad o de estímulo pancreático hacia el paciente. Por eso es que los estímulos son completamente diferentes cuando se tiene una absorción gastrointestinal por medio de la comida y cuando se tiene una aplicación por medio de la insulina. La siguiente. La absorción de glucosa e índice glicémico. ¿En dónde se lleva a cabo la absorción de la glucosa? ¿Por qué decimos que de repente suben los niveles de glucosa? A través de la arteria mesentérica, que está en el intestino delgado, es por donde se absorben los niveles de glucosa que estamos consumiendo durante nuestra dieta, ya sea en el desayuno, en una comida, en una merienda, o durante las colaciones, durante la comida. La arteria mesentérica es la que se va a encargar de absorber los nutrientes que pasan, obviamente, y que se absorben en el intestino delgado, como proteínas, la glucosa, las vitaminas, el cromo, el hierro, el zinc. La arteria mesentérica es la que se encarga. Por ejemplo, el sodio también, el sodio y el potasio cuando consumimos alimentos ricos en sal. También la arteria mesentérica es la que juega un papel muy, muy importante en pacientes con hipertensión arterial. Aquí tenemos también una clasificación de los niveles de índice glicémico cuando se absorben por la arteria mesentérica. Por ejemplo, alimentos con un alto contenido glicémico aportan un 70% obviamente de la glucosa absorbida en este momento. Un nivel intermedio, alimentos que causan un incremento medio de la glucosa entre un 55 y un 60%, y un nivel bajo, alimentos que causan una absorción lenta entre un 53 y un 55%. La siguiente. Y aquí te tengo realmente algunos alimentos que causan estos niveles alto, medio e intermedio. Entonces, alimentos con un alto contenido glicémico de un 100 a un 70% de miligramos sobre decilitro, por ejemplo, el azúcar, la miel, las mermeladas, el dulce, las golosinas, los jugos de las frutas, el puré de papas, el pan blanco, el arroz blanco, las pasas, las uvas, el helado, el cereal, la sandía y los fideos y el arroz. Un nivel intermedio entre 69 y 50%, por ejemplo, las papas fritas, el cereal para desayunar, una banana, el arroz integral, la avena, el pan integral, las uvas, las pastas cocidas. Un índice glicémico bajo de un 49 a un 0%, por ejemplo, los bastones de salvado, los frutos secos, la leche, el yogur, el queso, las legumbres, el durazno, la pera, el kiwi, las manzanas, algunas verduras de hojas verdes, el tomate, la zanahoria cruda, porque ahí te tengo un tip, los palillitos verdes y la berenjena. Te tengo un tip con la zanahoria. La zanahoria, a pesar de ser un alimento con índice glicémico bajo, realmente casi en 0, cuando la cocemos o está en cocción la zanahoria o en jugo de zanahoria, aumenta el índice glicémico, puede ser hasta de medio a alto. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con la zanahoria porque también nos puede jugar una mala pasada en aumentar los niveles de glucosa o de índice glicémico durante los alimentos. Entonces es preferible que, por ejemplo, la zanahoria la comamos obviamente cruda para moderar nuestro índice glicémico. La siguiente, por favor. ¿Qué es el índice glicémico y cómo lo podemos catalogar y especificar? El índice glucémico indica la velocidad de absorción, tanto de la glucosa como de los carbohidratos en un alimento, variando según su clasificación en simples, compuestos y refinados. Los carbohidratos, entonces, algunos carbohidratos son simples, compuestos o refinados. La carga glucémica depende del valor predictivo de la respuesta glucémica de un alimento resultado de un cálculo teórico. Y este cálculo se va a llevar índice glicémico por el porcentaje de carbohidratos, que puede ser alto, mayor a 20, medio, de 10 a 19, y bajo, menor a 10. ¿Cómo podemos tener este cálculo? Obviamente con la tablita anterior,
que ya vimos cuál es el porcentaje del índice glicémico, y el porcentaje de carbohidratos también tenemos listas del porcentaje de carbohidratos que vamos a poder estar consumiendo. Entonces, si tú eres uno de los pacientes que súper cuidas tu dieta, que súper te apegas obviamente a las kilocalorías que requieres consumir al día, esta tableta te va a funcionar súper bien. Y si eres un paciente que estás en inicio, un paciente debutante, un paciente que inicia con glucosas un poquitito elevadas, apégate a este cálculo y vas a llevar una dieta controlada, con una hemoglobina glucosilada dentro de los niveles normales y con una glucosa, tanto en ayuno como postprandial, obviamente también en niveles dentro de los normales, porque la alimentación es lo principal en una dieta para llevarte a niveles óptimos en glucosa, en colesterol, en triglicéridos. Entonces, apégate a este cálculo. Es muy fácil. La siguiente, por favor. ¿Qué es el síndrome metabólico? Fue reconocido hace 25 años en la literatura médica. Ha recibido diversas denominaciones, pero no solo fue como una única enfermedad, sino fue un conjunto de complicaciones en la salud de un solo individuo, causado por factores excéntricos y sobre todo genéticos. Entonces, en un solo individuo se pudo haber presentado, por ejemplo, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, aumento de triglicéridos, sobre todo el VLDL, sobrepeso y estreñimiento. Si tú tienes alguno de estos factores que estás viendo ya en tu día a día, que estás viendo en tu cuerpo, que está haciendo un cambio metabólico, yo te invito a que puedas acudir a alguno de nuestros consultores para darte una atención adecuada. ¿Por qué? La siguiente. El síndrome metabólico se considera una enfermedad de factores de riesgos que aparecen de forma simultánea o de forma secuencial, con manifestaciones comunes, por ejemplo, como cansancio, insomnio, poliuria nocturna, acantosis, cascada urémica, edema, inflamación. La prevalencia del síndrome metabólico varía de acuerdo a la edad, al estilo de vida, a la alimentación y factores genéticos que predisponen a un individuo a la susceptibilidad genómica de padecer síndrome metabólico. ¿Cuál es uno de los factores de síndrome metabólico? Por ejemplo, la obesidad, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa, haber formado trombos inflamatorios a nivel circulatorio. Entonces, tal vez hemos vivido alguno de estos síntomas, pero no le hemos puesto a veces la suficiente atención como para darnos cuenta que son los primeros avisos de una complicación mayor. Esos son uno de los avisos que están llamando la atención para que antes de que se desate una complicación mayor, pon atención a estos avisos, pon atención a lo que tu cuerpo está manifestando al día a día. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los factores que afectan el índice glicémico de los alimentos? Primero, son tres: la madurez o el tiempo de almacenamiento, la elaboración, la preparación y la variedad de alimentos que se pueden combinar. Por ejemplo, en la madurez es el tiempo de almacenamiento, como las frutas y las verduras, cuando llegan a su máximo de maduración y aumentan su nivel de índice glicémico y sobre todo sus calorías. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las frutas o las verduras cambian su color, es decir, tienen un color variado, naranjas, verdes, amarillos, y cuando cambian esta tonalidad a oscuro, cuando comienzan a tener puntos oscuros, es que esta fruta, esta verdura, ya llegó a su máximo de maduración, y es cuando aumenta, obviamente, su índice glicémico. La elaboración, la preparación y la combinación o extracción de algunas frutas o verduras hervidas o en puré convierten a que aumenten las kilocalorías y tengan un índice glicémico entre medio y alto. El método de preparación interviene el tiempo en la que se ha cocinado los alimentos, sobre todo las verduras. Entonces, debemos de tener en consideración que algunas verduras requieren no estar tan
al dente, sino ligeramente crudas, ligeramente así, crujientes, para que aún conserven, obviamente, su índice glicémico medio abajo. La variedad. Existen alimentos o ingredientes que según su variedad cuentan con un mayor índice glicémico. Es de la misma importancia mantener un alimento, una alimentación diaria con índice glicémico bajo para limitar, obviamente, la demanda de la insulina y así evitar la resistencia a la insulina. Entre más alimentos comamos con índice glicémico alto, mayor resistencia a la insulina tendremos en nuestro cuerpo. La siguiente. Funciones del hígado. ¿Por qué te estoy hablando del hígado? Porque el hígado es uno de los órganos súper importantes en los factores tanto de síndrome metabólico como de diabetes y también de hipertensión. El hígado procesa más de 500 funciones vitales en el cuerpo. Una de las funciones, por ejemplo, es filtrar la sangre para eliminar las toxinas, sustancias nocivas y bacterias también. Regular la glucemia mediante la conversión y el exceso de glucosa a glucógeno para almacenamiento y convertir algunos fármacos en forma activa. Es decir, cuando la glucosa está en exceso durante el desayuno y se tienen tiempos prolongados de ayuno, se convierte en glucógeno y ese glucógeno se comienza a depositar, obviamente, en el hígado y en el tejido adiposo. Almacena vitaminas y minerales, por ejemplo, vitamina A, la D, la K, el zinc, el hierro, el cobre y el cromo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el propósito del sistema ADS? La disbiosis o la disbacteriosis afecta al sistema digestivo y al equilibrio de la flora gastrointestinal, generando bacterias patógenas, por ejemplo, como un Staphylococcus, un Enterococcus o bacilos. ¿Qué generan esas bacterias en nuestro cuerpo? Obviamente, infección. Y estas infecciones nos llevan a fermentación. Y la fermentación nos lleva a aumento del índice glicémico, a contener la glucosa, a estreñimiento o diarreas constantes. Y esto va a llevar, obviamente, a una digestión lenta o una digestión alterada por medio de las diarreas, que puede ocasionar alguno de estos tipos de bacterias que generan fermentación. Y cuando un paciente diabético genera infecciones tanto gastrointestinales como geniturinarias, las bacterias consumen proteínas y al comer proteínas aumenta la concentración de glucosa. La siguiente. La siguiente, por favor. Por eso es súper importante llevar a cabo una extensión, una más allá, para poder tener una flora gastrointestinal obviamente sana. ¿Qué es la ficocianina? Es una proteína que se extrae de la espirulina, que posee propiedades antioxidantes y reduce la acumulación excesiva de la grasa en el hígado, por ejemplo, por esteatosis, inducida por la dieta alta en glucosas o en grasas, obviamente. Regula el metabolismo de los lípidos hepáticos mediante la activación de la ruta metabólica AMPK. Esta ruta metabólica también lleva a la inflamación en las enzimas cardíacas, la CPK y la CPKMB, que también es una de las enzimas que generan, obviamente, después de un infarto, genera el proceso inflamatorio severo en el corazón. Es sumamente importante disminuir tanto en el corazón como en el hígado, como en el riñón, como en el páncreas, los procesos inflamatorios severos generados por síndrome metabólico y por dislipidemia. La siguiente. La siguiente. Entonces, hoy te invito a que puedas sumarte y unirte y llevarlo si tú eres un paciente o tienes algún familiar que tiene un paciente diabético, que tiene un paciente con síndrome metabólico, o tú que ves algunos cambios en tu perímetro abdominal, si ves algunos cambios en tu condición de la glucosa, si tienes cansancio, estrés, agotamiento, sueño todo el tiempo, acude al servicio médico, ven para que te podamos checar y valorar obviamente tu condición y dar tratamiento oportuno y sobre todo de calidad. Podamos ocupar nanobiotecnología, nutracéuticos, que están a la mano y al alcance, obviamente, de todo paciente para poder mejorar la condición, disminuir los procesos inflamatorios, disminuir ese proceso que tenemos
de inflamación celular o de envejecimiento prematuro que pueden llevar nuestras células a una disbiosis, a una complicación.